Baroja figura con paisajes. Baroja Irudia Paisaiekin es una actividad de la Cátedra de Lengua y Cultura Vasca de la Universidad de Navarra, que se realiza estos días en el Museo de Navarra con una subvención del Gobierno de Navarra para actividades de extensión universitaria, y en ella tratamos la figura de Baroja desde distintos puntos de vista, por supuesto el literario, pero también el biográfico, historiográfico, geográfico, incluso filosófico y también plástico, por su relación evidente con Ricardo, su hermano, el pintor y grabador. Y bueno, con el propósito de ahondar en una figura ya bastante conocida, pero que tiene muchísimo arraigo y una relación profunda con la tierra, con el terruño, con Navarra, y en especial creo que podría decirse que sentía predilección por algunos rincones en particular de Navarra, desde luego el Bidasoa, donde se asentó en 1912, pero también por otros lugares que visitaba con asiduidad, incluso yo diría por la Navarra de Ultrapuertos, que también es Navarra o es considerada como tal por muchos. En mi charla me he ocupado sobre todo de dos novelas que están en las Memorias de un hombre de acción, que son La veleta de Gastizar y Los caudillos de 1830, pero sobre todo me ha interesado comentar el papel que juega ese objeto que es la veleta, ¿no? que realmente es un dragón, un monstruo que pasa por momentos de turbulencias, de movimiento, y que en otros queda completamente inmóvil. Entonces, a través de este objeto, en la novela se van a poner en juego, ¿no?, ciertos significados alegóricos, es decir, la veleta adquiere un valor alegórico y adquiere valores metafóricos, ¿no? Así, por ejemplo, he tratado en un primer momento de cómo la veleta anuncia o se mueve al compás de los acontecimientos políticos, ¿no? Y que perturban, ¿no?, la estabilidad del pueblo, que es cuando la veleta está inmóvil, ¿no?, y afectan a las relaciones entre los personajes, es decir, crean de alguna forma los entresijos de la trama. Bueno, la charla que he dado en este ciclo sobre Baroja ha versado sobre la cartografía literaria, en concreto sobre Baroja en Navarra, desde tres puntos de vista distintos, tres aspectos diferentes. Por un lado, los lugares en los que vivió Baroja, en este caso Pamplona, la Pamplona de su niñez, sus 5 años de residencia, y aquellos puntos que él mismo en sus memorias destaca como puntos importantes de su estancia en la ciudad. En segundo lugar, los lugares que describe, los lugares de los cuales habla en una novela tan singular como es Zalacaín, que aunque no se circunscribe solo a Navarra, sino también País Vasco, La Rioja, el País Vasco francés, sí que buena parte de su desarrollo tiene lugar en la propia Navarra. Y por último, los lugares inventados, y en concreto también pensando en esta misma villa de Urbía, de la propia novela de Zalacaín, lo que he presentado es una recreación de esa villa, pues a través de la descripción que hace en la novela. Pío Baroja compra la casa de Icia en 1912, es el año que muere su padre, Serafín Baroja, y él piensa que necesitan toda la familia una casa donde reunirse en verano y no depender de Madrid, porque en Madrid en verano hace mucho calor, y sobre todo necesita un espacio físico y moral. Que es cuando digo moral, él quiere estar rodeado de gente vasca, igual que él estuvo en Cestona y en Cestona descubrió el hilo de la raza que él llama Iberal es apropiado, es decir, es un tranquilo rodeado de montes, un riachuelo cerca de Irún, cerca de Pamplona, tranquilo para lo que él quiere, ¿no? Porque él lo que quiere es contar las historias del País Vasco, y en eso pues verás casi el centro. Va a un sitio, va a otro, viaja mucho, reúne documentación para sus historias,
y dedicada, yo creo que al país del Bidasoa le dedica uno de los libros más hermosos, que es de John del Cete. Y ahí escribe, tiene tiempo, sosiego para escribir lo que él quiere escribir, lejos de Madrid y lejos de las presiones de las grandes ciudades. El contenido de la charla que acabo de dictar en estas jornadas tan excelentes sobre Pío Baroja y su vinculación con Navarra era explicar cómo Baroja construyó los tipos y caracteres de sus personajes y luego he incidido especialmente en los tipos y caracteres navarros. Para eso he recordado las fuentes, los principios por los que se construían los retratos a finales del siglo XIX y principios del XX, que eran aquellos del laboratorio positivista, donde se echaba mano de las teorías modernísimas entonces, de la antropología criminal, la teoría de las razas, etc. Pero luego también he explicado que este tipo de construcción cambia cuando cae a las manos de Baroja pues la rama dorada de Fraser, donde la antropología se hace más moderna y se atiende más a costumbres, bailes, que no a meros caracteres físicos o antropológicos de medición de cráneos, etc. Es un tópico recurrir al Baroja existencialista y pesimista, el hombre que veía la vida de manera oscura, siniestra, sin esperanza. Y yo he querido indagar en ese Baroja que al final va a llevar ese pensamiento filosófico al árbol de la ciencia, que es su obra más representativa de los textos filosóficos que él desarrolló. Y eso al final me llevó a la Pamplona de su juventud, en el que él se forma en el colegio, en el instituto, cómo él va creciendo alrededor de esas claves mortuorias, incluso suicidas que tenía alrededor por casos que vivió muy de cerca, y cómo ese chaval se va formando en su concepto de la vida también a partir de lecturas filosóficas. Todo eso al final va a acabar en la novela El árbol de la ciencia, y he tratado de indagar en cómo se formó Baroja para entender el árbol de la ciencia, para entender algo que jamás podemos descubrir, que es la verdad, como decía Josep Pla sobre él. Algún día sabremos la verdad de Baroja. Lo bonito es indagar en Baroja, porque al final nunca sabremos la verdad ni de él ni de ningún gran escritor como el que hemos tenido acá. Bueno, la leyenda de Jaun de Alzate es una novela importante, primero porque es la gran novela del Bidasoa. Es una canción de amor al Bidasoa, una de las novelas más poéticas de Baroja, y en cierto modo también más divertidas, y es una novela muy política. Es su punto de vista acerca del pueblo vasco, del nacionalismo vasco, de la antigüedad vasca, en un momento en el que eso se estaba discutiendo abiertamente en la sociedad cultural vasca. Bueno, durante mucho tiempo se ha hablado de que Baroja era un escritor misógino. De hecho, es una idea que domina en gran parte de la crítica de Baroja. En sus novelas precisamente aparecen mujeres que tienen unas características intelectualizadas que se parecen bastante a los personajes masculinos intelectualizados, y Baroja las estudia y profundiza en ellas. Una de las mujeres más, quizá la mejor dibujada por Baroja, es la Lulú del árbol de la ciencia, que es un personaje en el que ahonda mucho, que la estudia mucho. Y otro personaje interesantísimo de Baroja, en el que además le vemos profundizar en su interior, es la Sacha Sabarov del Mundo de Sancy, que primeramente aparece retratada por un narrador omnisciente y después la vemos a ella hablar en primera persona. Habla a través de unas cartas, con lo cual ella tampoco puede expresar su interior plenamente, porque está relatándole en las cartas lo que sucede a otra persona. Pero finalmente Baroja hace que esta mujer escriba un diario, y es entonces cuando descubrimos cómo es ella por dentro, y él consigue verdaderamente hacernos creer que es una mujer la que está escribiendo las cartas y la que está escribiendo el diario, es decir, que las estudia, que profundiza en ellas y que verdaderamente tiene mucho respeto por ellas. Toda la obra de Pío Baroja es una inmensa autobiografía, tanto en lo que es la obra de ficción a través de personajes muy diversos, personajes de hombres de acción, marinos, aventureros, o gente de la corte de Madrid, como en sus obras estrictamente autobiográficas. A mí lo que más me interesó en los últimos años no es tanto la obra de ficción de Baroja en sí misma, sino la proyección personal, la proyección de Baroja, de su personalidad en la obra literaria, es decir, lo autobiográfico. Es a mí lo que más me ha interesado, y es
Pues más o menos, yo creo que es de lo que he hablado, es una autobiografía con lagunas que se pueden o no rellenar, porque no fue una autobiografía la suya estricta, es compleja, es complicada, es un hombre que vivió unos momentos muy difíciles, sobre todo al final de su vida, y algo que él no se esperaba. Y yo creo que la ancianidad de Baroja es un asunto que a mí me parece muy respetable, muy de cuidar, muy de mimar esa época, ¿no?